Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misionero Juan Pablo II los invitan a meditar la enseñanza. La oración de intercesión de Jeremías, segunda parte. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, procedamos con rectitud y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuando con el curso, poder de la oración de intercesión de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy traemos el profeta Jeremías. Dentro de este contexto, entonces nos ubicamos haciendo un pequeño recuento. En la primera parte vimos cómo el Señor llama al profeta y lo llena de su gracia, le da dones, le da carismas, lo reviste incluso de su autoridad. Cuando el Señor le dio poder sobre todas las naciones y reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, pero también para edificar y plantar. Con estas 6 palabritas que acabo de mencionar, es inmenso, es supremamente extraordinario la forma como el profeta es revestido por Dios para llevar su palabra a su pueblo. Recordemos también que el nombre Jeremías significa Dios me eleva. Ese es el significado bíblico que tiene el nombre de este profeta. Y también pues decimos nosotros, ¿quién fue el profeta Jeremías? Pues decíamos y señalamos que Jeremías es uno de los profetas más jóvenes que se tenga conocimiento, llamó Dios a su servicio. Fue uno de sus elegidos. Desde antes de los 20 años lo llamó, y recordemos que el profeta pues se rehusó en un comienzo porque él manifestaba no tener conocimiento, no saber hablar en público, en fin, todas estas cosas. Y dice que el Señor extendió su mano y tocando la boca de Jeremías le dio palabras divinas. Nadie podrá tocarlo, ni nadie tocará su vida, de tal manera de que está dotado como muralla de bronce para que él lleve la palabra al pueblo de Israel. También recordamos, hermanos, que a este profeta le toca vivir el reinado de Josías, del rey Joacás, del rey Joaquín y del rey Jecomías, y finalmente de Sedecías, que es cuando prácticamente se produce la caída de Judá y de Jerusalén y el destierro de sus habitantes. Es decir, cuando llega esta hecatombe, esta pandemia que acecha también, que destruye, genera no solamente ruina económica, a un hacinamiento. Con esta introducción nos acompaña nuestra hermana Aureliana Fonseca Suárez. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: ponte a la entrada del templo del Señor y da a conocer allí este mensaje. Habitantes todos de Judá que entran por estas puertas a adorar al Señor, escuchen este mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Mejoren su vida y sus obras viviendo en esta tierra. No confíen en esos que los engañan diciendo: aquí está el templo del Señor. Si mejoran su vida y sus obras y son justos los unos con los otros,
si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, ni matan a la gente inocente en este lugar, ni dan culto a otros dioses con los que ustedes mismos se perjudican, yo los dejaré seguir viviendo aquí, en esta tierra, que di para siempre a sus antepasados. Ustedes confían en palabras engañosas que no les sirven de nada. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal, dan culto a dioses con los que ustedes nada tienen que ver. Y después vienen a este templo que está dedicado a presentarse ante mí. Se creen que aquí están seguros, creen que pueden seguir haciendo estas cosas que yo no soporto. ¿Acaso piensan que este templo que me está dedicado es una cueva de ladrones? Yo he visto todo eso, yo el Señor lo afirmo. Vayan a mi santuario en Silo, el primer lugar que escogí para residir, y vean lo que hice con él, por la maldad de mi pueblo Israel. Y aunque una y otra vez les he advertido acerca de su conducta, ustedes no han querido obedecerme y ni siquiera me han respondido. Yo el Señor lo afirmo. Por eso, lo mismo que hice con el santuario de Silo, lo voy a hacer con este templo dedicado a mí, el cual les di a ustedes y a sus antepasados, y en el que ustedes confían. Los arrojaré a ustedes de mi presencia, como antes arrojé a sus hermanos los descendientes de Efraín. Infidelidad de Israel. Tú, Jeremías, no ores por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, no me insistas porque no te escucharé. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecerlas a la diosa que llaman Reina del Cielo. Me ofenden, además ofreciendo vino a dioses extraños. Pero más que ofenderme a mí, se ofenden a sí mismos, para su propia vergüenza. Yo el Señor lo afirmo. Por eso yo, el Señor, les aseguro que voy a descargar toda mi ira contra este lugar y contra la gente, y aún contra los animales y los árboles del campo y las cosechas. Será como un incendio que no se apagará. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice a su pueblo: ofrezcan todos los holocaustos y sacrificios que quieran y coman de esa carne. Pero cuando yo saqué a sus antepasados de Egipto, les ordené que me obedecieran, pues así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo. Y les dije que se portaran como yo les había ordenado, para que les fuera bien. Pero no me obedecieron, ni me hicieron caso, sino que tercamente se dejaron llevar por las malas inclinaciones de su corazón. En vez de volverse a mí, me volvieron la espalda. Desde que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, yo les he enviado a ustedes uno tras otro, a todos mis siervos los profetas, pero ustedes no me obedecieron, ni me hicieron caso, sino que se portaron aún más tercamente que sus antepasados. Tú, Jeremías, diles cómo todas estas cosas, aunque no me hagan caso, grítales, aunque no te respondan, diles: esta es la nación que no obedece al Señor, tu Dios, ni quiere ser corregida. La sinceridad ha desaparecido por completo de sus labios. La vocación del profeta Jeremías. Encuentro con Dios. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocí, y antes que nacieses, yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije: ah, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que todavía soy un muchacho. Y me dijo Yahvé: no digas soy un muchacho, pues a donde quieras que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Oráculo de Yahvé. Entonces
alargó Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, desde hoy mismo te doy autoridad sobre la gente y sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Contesté, una rama de almendro estoy viendo. Y me dijo Yahvé, bien has visto, pues así soy yo, velador de mi palabra para cumplirla. Jeremías 1, 4 al 12. Jeremías, el escogido y enviado por el Señor, quiso eludir la misión que le reservó el Señor. Pero Dios mismo se colocó como garantía de ser el guardián de su palabra. Eso nos lo expresa en Jeremías 1:8 y 17 al 19. La vocación del profeta. Nada en componenda, le responde Dios. Hay que resistir. Luego llegará la salvación. Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz varón discutido y debatido por todo el país. Ni les debo ni me deben, pero todos me maldicen. Ti, Yahvé, si no te he servido bien, intercedí ante ti por mis enemigos, en el tiempo de su mal y de su apuro. Tu haber y tus tesoros al pillaje voy a dar gratis, por todos tus pecados en todas tus fronteras, y te haré esclavo de tus enemigos en un país que no conoces, porque un fuego ha saltado en mi ira, que sobre vosotros estará encendido. Tú lo sabes, Yahvé, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No dejes que por alargar tu ira sea yo arrebatado. Sábelo, he soportado por ti el oprobio. Se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón. Me llamaba por tu nombre, Yahvé, Dios Sebaot. No me senté en peña de gente alegre y me holgué. Por obra tuya, solitario me senté, porque de rabia me llenaste. Porque ha resultado mi penar perpetuo y mi herida irremediable, rebelde a la medicina. Ay, serás tú para mí como un espejismo, aguas no verdaderas. Entonces Yahvé dijo así: si te vuelves, porque yo te hago volver, estarás en mi presencia. Y si sacas lo precioso de la vil, serás como mi boca, que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Yo te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable, y pelearán contigo, pero no te podrán poner la mano, pues contigo estoy yo para librarte, para salvarte, oráculo de Yahvé. Te salvaré de mano de los malos y te rescataré del puño de esos rabiosos. Jeremías 15, 10 al 21. Hermanos, nos damos cuenta a través de estas dos lecturas que hemos realizado en esta enseñanza que Jeremías es el elegido por Dios para denunciar el desvío del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Y se esperaba que el pueblo tomara conciencia de su situación. Va en decadencia cada día. Se desconocen los pactos que Yahvé había hecho con este pueblo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto siendo esclavo. Y una de las grandes promesas que el Señor le pidió al pueblo de Israel es que entre su pueblo no podía existir la esclavitud. Es decir, ningún judío o ningún hebreo podía someter a su hermano hebreo a ser esclavo o sometido o algo o coartado. Se le deberían respetar todos sus derechos. A estas alturas, 550, 530 años antes de Cristo, el decaimiento es tan brutal. Se violaron estos pactos que habían hecho con Dios y nuevamente vuelven a esclavizar a sus propios hermanos. Y entonces se da allí nuevamente el fenómeno de la esclavitud, pero ya no es con extranjeros, sino entre el mismo pueblo. Es decir, no se les paga salario, se aprovechan de la producción, se aprovechan del gobierno, se aprovechan de las instituciones y hay un sometimiento total. Por eso el Señor aquí en varios versículos
de este libro, él dice que no se respetó a la viuda ni se hizo nada por los huérfanos. Por el contrario, se fueron de lanza en ristre contra los desprotegidos. Y también el profeta tiene que denunciar la mentira, que es otro de los grandes males de esa época. La mentira de los gobernantes, la mentira de los sacerdotes, la mentira de los príncipes y la mentira del pueblo que vivía totalmente una descomposición moral y social terrible. Y ellos pues se desviaron del camino, llegando a tal punto de ofrecer holocaustos, de ofrecer incienso, de adorar dioses distintos a Yahvé, de tal manera de que la ofensa que se le hace a Dios es llevada al extremo. Y el profeta Jeremías, precisamente su vocación es denunciar, denuncia a los gobernantes, denuncia al pueblo, denuncia a los sacerdotes y denuncia a los príncipes. En los diferentes reinados de Josías, del rey Joacás, del rey Joaquín, Sedecías. Pues claro, todo esto que hace el profeta de ir a la puerta del templo, de denunciar por las calles, en los parques, en los lugares públicos, toda la injusticia que se estaba cometiendo en contra del pueblo, pues enardeció los ánimos de estas personas y quisieron sacarlo del camino. Muchas veces fue acechado para asesinarlo. Como nos dice la misma palabra de Dios, Yahvé nos dice: no permitiré que te pongan la mano y velaré por ti y yo siempre estaré contigo, le recuerda el Señor Yahvé a su profeta. Y le recalca muchas veces y le dice: no tenga miedo, que yo estaré siempre contigo y estaré ahí a tu lado. Entonces, todo esto pues le trae al profeta mucha tristeza, mucha amargura, porque está prácticamente condenado a vivir solitario porque todo el mundo le voltea la espalda, incluida su propia estirpe, su propia familia. Es mirado como un enemigo, como un ave de mal agüero, como se dice hoy, cuando a nosotros nos dicen cosas, nos anuncian cosas que nos toca nuestra conciencia o que toca la conciencia de los gobernantes. Si comparamos esa época con la época de hoy, yo diría que, con el debido respeto de todos, que hoy nos encontramos en una situación igual o peor que la que vivía el pueblo de Judá y el pueblo de Israel en aquella época. El pueblo le ha volteado la espalda a Dios. Hemos sacado a Dios de nuestros corazones. Nos hemos acostumbrado a la mentira, nos hemos acostumbrado a la injusticia, a la indiferencia, y somos profundamente soberbios. Aquí más adelante vamos a ver en la tercera enseñanza cómo uno de los peores pecados de los gobernantes es la soberbia, y el profeta pues les denuncia y les denuncia la soberbia como uno de los peores pecados y les anuncia la caída de Jerusalén y la destrucción del templo de Jerusalén, como lo manda el Señor, como les envía el mensaje del Señor. Consideramos, hermanos, que estas reflexiones tenemos nosotros también que tomarlas desde el punto de vista personal. Nosotros, los que hemos tenido el llamado de Dios, no para hacer el discurso, no para hablar en público, sino desde nuestro corazón para realmente ser como Jeremías, porque la gran virtud de Jeremías fue siempre serle fiel a Dios, a pesar de todas sus contradicciones que él haya tenido en su vida, haber renegado el hecho de haber nacido, haberse declarado incapaz, pero él en medio de todo fue el profeta, quizá uno de los profetas más leales a Dios. Y yo creo que es aquí donde nosotros tenemos que concluir diciéndole a los hermanos que una de las enseñanzas que nos da el profeta Jeremías es la insistencia y la persistencia, así nos quedemos solos, y es la lealtad a Dios. Igualmente es una enseñanza que nos deja hoy el profeta en nuestros tiempos. No importa lo que ocurra, no importa cuántas cosas ocurran, pero nosotros debemos mantener esa lealtad a Dios, cumplir su ley, cumplir su palabra, y tenemos nosotros también que, como
misioneros, como servidores de Dios, llevar su palabra y pedirle a Dios que nos siga regalando dones, carismas, de acuerdo a nuestras capacidades, porque Dios nunca nos va a poner en apuros. Él siempre, si nos manda a alguna parte, si nos lleva a algún lugar a llevar su palabra, Él nos va a revestir de su autoridad, Él nos va a revestir con la sabiduría del Espíritu Santo, y será Él el que haga las cosas, porque muchas veces nosotros, ¿qué decimos? Nos ufanamos de que estuvo muy bonita la predicación, de que el discurso fue brillante, pero esas son cosas de humanos. Cuando Dios toca nuestro corazón y nosotros lo hacemos con la humildad, con sencillez y ante todo con mucho amor y con mucho desinterés personal, es ahí donde está precisamente la obra de Dios. Por eso, hermanos, nuestra reflexión desde estos micrófonos es para que ustedes, los que han prendido la radio o van a escuchar esta enseñanza, aprendamos del profeta Jeremías el valor tan importante que es la lealtad a Dios, que implica desde luego la lealtad con la familia, la lealtad en la sociedad, la lealtad con todos nuestros hijos, los hijos con los padres. Debemos ser siempre leales, debemos ser enemigos de la mentira, de la injuria, de la calumnia, del chisme, de todo esto que hace tanto mal en la sociedad. Pidámosle al Señor en esta tarde que nos regale carismas, que nos regale su protección siempre y que nos proteja de todo mal, de todo peligro, tanto físicamente como espiritualmente. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos